Bien, estimados alumnos, vamos a dar inicio a nuestro curso y vamos a empezar con la sesión número 1. La sesión número 1 tiene como objetivo comentarles a ustedes las tendencias que existe actualmente en el mundo de las telecomunicaciones. Ustedes habrán escuchado Internet de la Cosa, ustedes habrán escuchado lo que es Big Data, ciberseguridad, y también el otro objetivo es mostrarles los diferentes organismos internacionales que hoy en día administran las redes de telecomunicaciones. Ustedes deben entender, como toda tecnología, necesita que siga un conjunto de estándares para que asegure que los equipos, independientemente de quienes lo han fabricado, puedan estar justamente interconectados, formando esta gran red llamada Internet. Pues bien, empecemos de una vez con nuestro curso. Iniciemos el curso de Redes y Comunicaciones 1 con nuestra sesión número 1. Antes de empezar, aquí ustedes pueden encontrar en mi correo electrónico dediasa@autonoma.edu.pe o mi correo personal que es dedias1610@gmail.com para cualquier coordinaciones académicas que ustedes quieran hacer en el transcurso del semestre. Esta sesión número 1 corresponde a la unidad número 1, cuyo nombre es Arquitectura de Redes. El objetivo de la asignatura es justamente que ustedes, a través de las clases que vamos desarrollando y los procesos de simulación que vamos también de manera paralela realizando, ustedes entiendan el funcionamiento de una red LAN y de una red WAN. Una red LAN corresponde a una red de área local, por ejemplo, una red que está ubicada dentro de la universidad, dentro de sus casas, dentro de una empresa, eso corresponde a una red LAN. Y una red WAN corresponde a las redes que tienen las empresas de telecomunicaciones, los llamados proveedores de servicio de Internet, ¿no? El objetivo de este curso es que ustedes, en esta primera unidad, que ustedes entiendan los fundamentos de una red LAN WAN, no solamente desde un punto de vista teórico, sino también haciendo uso de herramientas de simulación. Concretamente, la unidad número 1 tiene como objetivo que ustedes conozcan los principales protocolos que forman la arquitectura TCP/IP. La arquitectura TCP/IP viene a ser un conjunto de protocolos, un conjunto de estándar, un conjunto de normas que hace posible que la Internet funcione. Justamente va a ser el objetivo de esta unidad, que está formado por 7 sesiones, que ustedes entiendan el fundamento de la arquitectura TCP/IP. En una primera fase, relacionado a una red LAN. Ya en la segunda unidad, pasaremos estos conceptos a una red WAN. En esta sesión número 1, que iniciamos ahora, tiene como objetivo que ustedes entiendan, comprendan las tendencias que existen actualmente en el mundo de las telecomunicaciones. Y también que ustedes conozcan los diferentes estándares que determinan las normas que hacen posible que las redes de telecomunicaciones, en este caso la Internet, funcione de manera adecuada, sin importar quiénes son los fabricantes de los equipos que hoy contamos en el mercado, ¿no? Entonces, empecemos esta sesión 1 con una visión de hacia dónde va el mundo de las telecomunicaciones. Todos habremos escuchado, no pocas, sino muchas veces, las tecnologías de la información y comunicación. Las tecnologías de la información y comunicación, conocido comúnmente como TIC, es un concepto muy amplio que abarcan muchas áreas del conocimiento, entre ellas la electrónica, las telecomunicaciones y la ciencia de la computación. Hoy en día, nosotros somos conscientes de la cantidad de información que hay en nuestro alrededor, no solamente generados desde una computadora, sino hoy en día generado de cualquier cosa que se conecte a Internet. Pero esto es posible porque hay una electrónica que hace posible la adquisición de los datos, ¿no?
sin datos no va a ser posible un proceso de comunicación. Es el origen de todos, ¿no? O sea, la electrónica está presente desde el momento en que los datos son generados, a través de una computadora, a través de un tablet, a través de redes de sensores que son colocados estratégicamente en algunos lugares, incluso muy alejados de las ciudades. De nada vale que esos datos sean adquiridos por un dispositivo electrónico si es que esos datos no son llevados al lugar donde se va a procesar, al lugar donde se va a tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos tener toda una información a lo largo del río, por ejemplo, del río Rímac. En las alturas podríamos colocar sensores que vayan monitoreando la intensidad del caudal del río a esas alturas adecuadas, pero si esa información se queda ahí en la electrónica ubicado a varios metros sobre el nivel del mar y no es llevado adecuadamente a un centro de procesamiento para tomar algún tipo de acción, poco me serviría. Entonces las telecomunicaciones justamente juegan un papel importante en la transmisión de los datos a los lugares adecuados para un procesamiento y una toma de acción, ¿no? Pero tanto en la electrónica como en la comunicación, esta es posible porque existen programas inherentes a los diferentes elementos que forman tanto la electrónica como las telecomunicaciones. Por ejemplo, si ustedes consideran un dispositivo de sensor y asociado a él va una unidad inteligente, un circuito integrado inteligente, este necesita un programa a bajo nivel, pero un programa que determine justamente la periodicidad de la lectura de los parámetros que se quiere medir, el momento en el cual esa información es llevada hacia otro punto para luego ser analizado, procesado, ¿no? Existe un software ahí, embebido, metido en el chip. Cuando la información llega a un servidor, no solamente llega de un lugar, sino llegan de varios lugares, es necesario hacer un procesamiento, incluso un procesamiento bastante complicado con toda la información que llega. Por lo tanto, tiene que haber un programa ahí de por medio. Por último, el usuario final, o sea, nosotros que al final son los que usamos la información, necesitamos visualizarlo de una manera adecuada a través de algunos aplicativos que hace atractivo no solamente la recepción de la información, sino también la interpretación. Por lo tanto, la programación juega un papel fundamental en este concepto de tecnología de la información y comunicación. Y hay una ciencia que es la ciencia de la computación, la ingeniería de software, justamente que juega un papel muy importante en esta nueva corriente en cual hoy estamos inmersos, que viene a ser las TIC. Un ejemplo típico de lo que podríamos hablar de la TIC y que hoy en día lo estamos experimentando de una manera muy, muy intensa, es en el campo de la educación, ¿no? No podríamos realizar clases virtuales si no tendríamos, no usaríamos las TIC de manera adecuada. Es decir, la electrónica, las telecomunicaciones y de la ciencia de la computación de una manera adecuada, sería prácticamente imposible poder realizar clases virtuales, ¿no? Igual podríamos hacer un ejemplo en otras áreas. ¿Qué es la Internet? Creo que todo el mundo tiene una idea muy intuitiva e incluso muy cercana a la parte conceptual formal de qué cosa es Internet. Internet viene a ser una red informática mundial y descentralizada. ¿Qué significa descentralizada? Que es una red que está ubicado en diferentes puntos de la Tierra. No está en un solo lugar, sino está distribuido, lo cual es cierto, ¿no? Ustedes tienen acceso a Internet aquí en Lima, como en París, como en Tokio, como en Trujillo, como en Arequipa, etcétera, etcétera. Es una red descentralizada y que va a permitir y que está permitiendo la conexión de computadoras. Bueno, podríamos ampliar a este concepto que no solamente hoy en día son computadoras, es literalmente cualquier cosa que quiera llevar información de un punto extremo a otro puede estar formando parte de esta red. Pero para que esto suceda, es indispensable la existencia de un protocolo.
este protocolo, que vienen a ser estándares, deberían ser aceptados por todos los elementos que forman la red llamada Internet. Porque si algún elemento de la Internet omite esta información, esta estructura de la información, la comunicación se rompe. Entonces habría que preguntar cuál es ese protocolo que hace posible que los diferentes usuarios de Internet puedan interconectarse sin ningún problema, porque todos justamente cumplen con ese estándar. La respuesta es el protocolo de Internet llamado protocolo IP. Ese protocolo es clave para que hoy en día todos estemos interconectados. Cuando hablamos de Internet, nosotros vemos dos aspectos, la parte hardware y la parte software. La parte hardware es lo tangible, lo observable, ¿no? Por ejemplo, el router, la antena, los cables, los interruptores, el access point, entre otras cosas. Pero el hardware no nos va a servir de mucho si es que no va asociado el software. El software es un aspecto tan importante como el hardware. El software es lo que le va a dar la funcionabilidad de los equipos, ¿no? Y los software pueden ser tan complejos como aquellos que controlan los diferentes dispositivos de un equipo, por ejemplo, del access point, por ejemplo, de un router, de un switch, que son sistemas operativos tan complejos como el Windows o el Linux, ¿no? Y hay programas también que están vinculados ya no al equipo en sí, sino están vinculados al usuario, que son las famosas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando usamos el WhatsApp, esa es una aplicación que interrelaciona entre nosotros como usuarios y la red a través de un servicio, en este caso de mensajería, y que se ha extendido al tema de video incluso, ¿no? Entonces, el software viene a ser un segundo elemento fundamental en Internet. Y no se olviden que el software lo podemos ver desde el punto de vista de funcionabilidad del equipo, ahí vienen los protocolos, y desde el punto de vista de aplicación con miras al usuario, justamente para que el usuario pueda acceder a las redes de telecomunicaciones de manera adecuada y sin preocuparse de la complejidad del mundo de las telecomunicaciones. Todo ello forma la Internet. ¿Cuáles son las tendencias fundamentales que podríamos colocar hoy en día en el mundo de las telecomunicaciones? El mundo de las telecomunicaciones gira en este último año, gira hacia un concepto que se llama la programabilidad. ¿En qué consiste la programabilidad? Significa modelar una red que puede ser muy simple, como la que puede estar en la casa de uno, en la universidad, en un campus universitario, hasta redes tan complejas como pueden estar en los proveedores de Internet, en las empresas de telecomunicaciones. Esas redes simples y o complejas pueden ser modelados adecuadamente y ser llevados a una aplicación, de tal manera que el administrador de la red, el que tiene que velar por el buen funcionamiento de las redes, simplemente dialoga con la aplicación que representa a toda una red muy compleja o muy simple, pero representa, y a través de esa aplicación tiene todo el control y, valga redundancia, la administración de la red. Por lo tanto, el mundo de las telecomunicaciones, que es un mundo muy complejo, se traduce en una aplicación. Esa es la idea de la programabilidad. De ahí la importancia de que especialidades como ingeniería de sistemas, ingeniería de software, ciencias de la computación, que están muy ligados al desarrollo de la programación, juegan un papel interesante en la modernización de las telecomunicaciones, ¿no? Pero para que esto se realice, para que este modelo de la programabilidad se materialice, es necesario que las redes de telecomunicaciones cumplan con ciertos criterios, digamos, indispensables. Uno de ellos es lo que se conoce con el nombre de la tecnología SDN. El otro, la NFV, ¿no? ¿En qué consiste SDN? Consiste en que el cerebro de las redes
que al día de hoy están ubicados en los diferentes equipos, ahora estén concentrados en un solo servidor, de tal manera que haga fácil justamente la programabilidad de la red, ¿no? O sea, cuando hablamos de programabilidad de la red, estamos de alguna manera viendo un modelo de control centralizado, que justamente las redes de tipo SDN nos están ofreciendo hoy en día. Los servicios, las funciones básicas que tiene una red de datos, por ejemplo, servicios como el firewall, ¿no? Evitar que intrusos puedan ingresar a la red, aun cuando los intrusos también pueden estar dentro de la red, ¿no? Para ofrecer servicios básicos tan elementales como web, DHCP, DNS, entre otros, y servicios tan complejos como video streaming, entre otras cosas, son en la vida tradicional, en las redes tradicionales, eran implementadas en equipos propios. Hoy ya no es así. Hoy todas esas funciones, todos esos servicios que las redes ofrecen, están ubicados en un gran servidor, en un gran equipo, al cual se le virtualiza de manera adecuada y en cada elemento virtualizado se van colocando las diferentes funciones, los diferentes servicios que una red, en este caso una red LAN o una red WAN, puede ofrecer. Entonces vamos de un concepto que antes era netamente físico, necesitábamos antes servidores físicos, equipos colocados de manera adecuada en un laboratorio, en un centro de gestión de red, ahora a contar con un gran equipo, pero que todas las funciones están virtualizadas, ofreciendo incluso igual o mejor performance que tener equipos individuales, ¿no? Entonces estamos hablando de un concepto de virtualización de las funciones básicas que ofrece una red. A eso llamamos NFV. Y todo eso en conjunto van a apuntalar el concepto de la programabilidad. También hay una tendencia muy fuerte sobre el tema de Big Data. ¿Qué cosa es Big Data? Big Data viene a ser información, tráfico de datos que circulan por una red, pero que fundamentalmente cumplen tres requisitos. Primero, que la información que circula por la red es de gran volumen de información. O sea, el volumen hoy en día es crítico. Segundo, que la velocidad con que fluyen el tráfico de datos por la red es muy alto. Y tercero, que la información que está circulando por Internet no es una información que viene de un punto determinado, sino viene de una cantidad incluso inimaginable de puntos de orígenes. O sea, existe una variedad que ustedes no se imaginan de dónde se originan la información, la variedad, ¿no? Si nosotros nos remontamos hace 30 años atrás, el mundo de la Internet, que todavía era incipiente, básicamente tenían servidores de Telnet, FTP, la web no, la web del año 90, perdón, del año 90, y por ahí un par de servidores más. Entonces era fácil detectar, conocer, identificar dónde se originaban los tráficos de Internet y a dónde se iba. Pero hoy es imposible, sobre todo con este concepto nuevo que ha surgido, que es Internet de la cosa, podemos decir que el tráfico que circula por Internet es variable. Justamente aquellos tráficos que cumplen esas condiciones, algunos consideran una cuarta condición que es la veracidad, es decir, que la información sea veraz y no sea alterada. Así sean esas 3 o 4 condiciones, encaja en el concepto de Big Data. A eso se refiere Big Data. ¿Y por qué es importante el tema de Big Data? Porque obliga a las redes de telecomunicaciones a hacer un cambio conceptual tremendo, ¿no? Por eso que hablamos de programabilidad en la red, hablamos de cloud, eso origina otro concepto de ciberseguridad, entre otras cosas, ¿no? Otro punto importante justamente es el concepto de IoT, Internet de la Cosa. Cuando la Internet surgió hace décadas atrás, tuvo como primer objetivo que el ser humano se comunique con otro ser humano a través de una red que en el transcurso
de los años han ido cambiando de nombre. En la década de los 70 se llamó Red ARPANET y hoy, desde el año de la década de los 80, lo conocemos como Internet. Pero el objetivo fundamental fue la comunicación del ser humano con otro ser humano a través de una computadora. Bien, ese concepto tan elemental ha cambiado al día de hoy. Hoy la Internet se utiliza, aparte para que el ser humano se comunique entre sí, cualquier cosa, cualquier elemento electrónico que tiene un mínimo de inteligencia, se puede comunicar con cualquier otro nodo también que tiene un mínimo de inteligencia. Es decir, las cosas se comunican con las cosas. Las cosas se comunican con el ser humano se comunica con las cosas, ¿no? Entonces, este concepto amplio en el tema de Internet ha originado ya unos años atrás el concepto de IoT. Y justamente en IoT vamos a empezar a dar un giro de aplicabilidad de la Internet. Por ejemplo, hoy sabemos que muchos sensores que van monitoreando los volcanes, los caudales de los ríos, el nivel de una represa, etcétera, etcétera, están con un elemento electrónico, con unos sensores conectados a Internet para poder visualizar. En el campo de la agricultura, es posible que la producción agrícola en un país mejore si nosotros utilizamos la IoT en el campo de la agricultura. Si nosotros lográramos hacer ello, estamos hablando de una agricultura inteligente, ¿no? Que es una tendencia en el mundo del uso del IoT en el campo de la agricultura. Como ustedes entenderán, en los momentos actuales en que vivimos en el campo de las telecomunicaciones, la programación juega un papel fundamental. No se imaginan, sin programación el mundo no giraría, así de simple. Y para eso habría que preguntarnos cuáles son aquellos lenguajes de programación adecuados justamente para involucrarnos en este quehacer de la ciencia y tecnología vinculado a las TIC. Pues la respuesta es muy simple. La IEEE, que es un organismo a nivel mundial que ve muy de cerca las tecnologías emergentes, nos viene indicando en diferentes foros de que hay un grupo de lenguajes que hay que tenerlo en cuenta porque es la tendencia, es hacia donde el mundo va. ¿Cuál es? Python, Java, C++, C. Este ranking que yo he colocado aquí es un ranking que va cambiando. Hay otros lenguajes de programación que están, digamos, apareciendo y se vislumbra incluso de que en unos años sean los que den la tendencia en el mundo de las telecomunicaciones. Pero al día de hoy, Python y Java son los lenguajes de programación muy utilizados en todas estas tendencias que hay en el mundo de las telecomunicaciones. Por lo tanto, es una necesidad de los estudiantes, así como ustedes, de ciencias y de ciencias en general, que profundicen en el manejo de estos lenguajes de programación. Cloud Computer es otra tendencia. Yo diría que ya no tendencia, es una realidad ya porque el tema de cloud lo usamos nosotros. El concepto de cloud es un concepto en el cual no está definido desde el punto de vista del usuario dónde está ubicado mis recursos. Hagamos un ejemplo típico. Cuando ustedes acceden a su correo en Gmail, ¿no? Ahora hay Drive que le da el orden de los 15 GB de memoria. Ustedes físicamente no saben dónde está almacenada su información. Ustedes están en la nube. Sí, pero la nube, es que la nube no existe. Lo que existe son las redes. O sea, físicamente debe estar ubicado en algún servidor, en algún lugar del mundo. Pero para ustedes como usuario, ese no es el problema. Ustedes simplemente dicen en la nube, ¿no? Entonces, ahí aparece un concepto clave que es la nube, que viene a ser servidores que están distribuidos a lo largo del mundo, de tal manera que un usuario hace uso de esos servidores como si fuera uno solo.
Desde el punto de vista lógico es uno solo. Desde el punto de vista real, físico, es un conjunto de servidores, ¿no? Y si a esos servidores no solamente lo utilizan para almacenar información, sino también se utiliza para poder implementar, instalar programas donde yo voy a ejecutar para obtener ciertos resultados, entonces ya estoy transformando una computación en la nube. O sea, ya no tengo que disponer de una computadora en mi escritorio con todas las bondades de hardware y software que debería tener para ejecutar un programa, sino mis programas pueden estar ubicados en los servidores en la nube. Por lo tanto, yo tengo una computación en la nube, el cloud computing, ¿no? Y esa es la tendencia de hoy en día, ¿no? Se espera que de acá, de repente, a unos años, incluso ustedes, cuando quieran realizar algunas simulaciones, algunos análisis computacionales complejos, donde sus computadoras, por más modernas que sean, ya no le dé, van a tener que recurrir en la nube. Ahí en la nube van a tener todas las herramientas y la disponibilidad del caso para ejecutar sus problemas que quieren resolver allá, en la nube, ¿no? Entonces, esa es una tendencia actual. El tema de la nube, el tema de la programabilidad, el tema de Internet de las cosas, está originando digamos, una tendencia natural de modernización. Pero eso trae un problema, ¿no? Porque se está transformando los datos se están empezando a transformar como un elemento clave en el quehacer de una empresa, incluso de uno solo. Ustedes imaginan que en un momento adecuado toda la información que ustedes almacenaron en el Gmail, en su nube privada, desaparece, ¿no? O que la información que tiene una universidad o una empresa de telecomunicaciones o una empresa bancaria, los datos se alteran, pues sería una catástrofe no solamente tecnológica, sino en algunos casos económica. ¿Esto por qué? Porque los datos se han vuelto hoy en día un elemento indispensable en todo, en la sociedad, en las empresas, en todo. Por lo tanto, tenemos que proteger los datos, los unos y ceros tenemos que proteger. Y ahí viene el problema, porque ¿por qué nos tenemos que proteger? Nos tenemos que proteger porque hay personas que de manera deliberada tratan de alterar esos datos, ya sea que esos datos transitan por la red, alterar ahí, o en los lugares donde se encuentran ubicados, es decir, en los servidores. Por lo tanto, la seguridad se transforma hoy en un elemento clave, pero ya no es una seguridad tradicional, una seguridad donde yo me preocupo que nadie entre en mi computadora, donde yo me preocupo que nadie ingrese a un servidor ubicado en una universidad, sino ahora va la seguridad en el ciberespacio, en la nube, en cualquier parte. Por eso que sale una tendencia que es la ciberseguridad, ¿no? Que viene a ser justamente un conjunto de herramientas, un conjunto de políticas, todo con el objetivo de salvaguardar los datos que uno tiene. Y esa es una tendencia hoy en día muy importante. Ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que un país pierde justamente por actos que vulneran los datos. No solamente la cantidad de dinero que se pierde, sino la cantidad de dinero que se invierte para que una red sea menos vulnerable. O sea, la cantidad de dinero que va alrededor del concepto de ciberseguridad es un tema muy, muy importante a tener en cuenta. El gran problema de países como el nuestro es que no contamos con especialistas en el campo de la ciberseguridad, ¿no? Somos conocedores de la ciberseguridad, pero no somos los especialistas en lo que es ciberseguridad. Por eso que es muy importante en la formación de ciertas especialidades, y entre ellas está la ingeniería de sistemas, ¿no? De dar una mirada al concepto de ciberseguridad, porque ahí hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que proponer en salvaguarda de los datos, que hoy son elementos importantes en una entidad, ¿no?
El tema está que ciberseguridad incluye una diversidad de conocimientos básicos. Necesito tener un conocimiento profundo de las redes de datos, de Internet, de los protocolos. Necesito tener un conocimiento profundo de los algoritmos matemáticos. Necesito tener un conocimiento profundo de matemática y un conocimiento profundo de programación. Todos esos ingredientes hacen que uno pueda ofrecer a una red cierta seguridad, ¿no? Y ahí viene justamente el reto hoy en día. Hay otro concepto importante que vale la pena comentar en lo que viene a ser hacia donde nos lleva hoy en día las telecomunicaciones. Hay un concepto que se conoce con el nombre de la industria 4.0. Industria 4.0. ¿En qué consiste este concepto de industria 4.0? Pues bien, muy simple. Todos estos conceptos que estoy comentando, Internet de la Cosa, la ciberseguridad, computación en la nube, a todo esto Big Data, podría agregar algo, lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema también muy rico y muy importante, que hoy se aplica la inteligencia artificial en todo el campo, en las telecomunicaciones, en la definición de procesos, en la economía, en la medicina, en la agricultura. La inteligencia artificial ha empezado a ramificarse en su uso en todo el saber, ¿no? Si todos esos conceptos que hemos comentado y algunos más que están por indicarse, lo aplicáramos en la industria, sería interesante, ¿no? O sea, una industria basada en tecnologías emergentes. Esa es la idea de la industria 4.0. Porque si uno recuerda rápidamente, en el año 1780, alrededor de esos años, la industria empezó a girar sobre lo que es el vapor. La industria está en base a la fuerza del vapor. Años después, en 1870 aproximadamente, la industria empezó a girar sobre la energía eléctrica. La energía eléctrica puso casi a un costado la energía del vapor. A la primera lo conocemos con el nombre de la industria 1.0 y al uso de electricidad en la industria 2.0. Hace aproximadamente 50 años, la industria empezó a girar sobre la electrónica y sobre la computación. O sea, la industria empezó a un proceso de automatización, porque la electrónica y la computación ya empezaban a despegarse, a tomar fuerza en el mundo. Entonces la industria hace suyo de esos conceptos nuevos y se moderniza la industria. A eso le llamamos la industria 3.0. Y hoy en día estamos experimentando un nuevo concepto, que es la industria 4.0, en que hace uso de todas las tecnologías emergentes en la producción. Y ese es el mundo. El mundo actual va hacia la industria 4.0. Ese es el objetivo. Y nosotros como país tenemos que apuntalar a ese objetivo. Todos tenemos que sumar al objetivo de una industria 4.0, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos conocedores de la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes. Y en la universidad, alrededor de nuestra universidad, alrededor de la Universidad Autónoma del Perú, que está, digamos, identificado porque existen muchas empresas pequeñas y medianas, ¿no? De diverso índole. Si a esas pequeñas y medianas empresas le damos tecnología, hacemos que gire alrededor del uso, haciendo uso de las tecnologías emergentes, es seguro, porque ya está demostrado, que la eficiencia de esas empresas van a ser mucho mayor a lo que actualmente es, incluso en los momentos que nos encontramos, ¿sí? Por lo tanto, el uso de las tecnologías modernas, emergentes en la industria, es un elemento clave en el desarrollo de una sociedad, ¿no? Hay otro concepto que las telecomunicaciones nos está llevando,
y en los últimos años se está escuchando con mucha fuerza, incluso es política de Estado. Si ustedes ven las normatividades legales que están saliendo al día de hoy en la PCM, que es la Presidencia del Consejo de Ministros, van a observar que hay muchas normativas que giran alrededor de la transformación digital. Entonces la pregunta es, ¿qué es la transformación digital? Hay una definición que a mí me encanta mucho sobre el tema de la transformación digital. Y lo voy a leer literalmente, la transformación digital inteligente significa que utilizamos la tecnología para mejorar nuestras condiciones de vida. Esa es la clave del concepto de transformación digital. Es decir, ¿cuál es el objetivo de la ciberseguridad? ¿Cuál es el objetivo de IoT? ¿Cuál es el objetivo de Big Data? ¿Cuál es el objetivo de computación en la nube? ¿Cuál es el objetivo de la programabilidad de las redes? ¿Cuál es el objetivo del uso de todas estas nuevas corrientes y modernas de plataformas de software y lenguajes de programación? ¿Cuál es el objetivo? Debe tener un objetivo, claro que sí. Y ese objetivo es mejorar la calidad de vida. Si eso no mejora nuestra calidad de vida, el esfuerzo sería dudoso, ¿no? O sea, el objetivo va por mejorar nuestra calidad de vida. O sea, tenemos que hacer una transformación. La sociedad, nosotros mismos, tenemos que tener la idea clara de que necesitamos transformarnos en base a tecnología. Esa es la idea del concepto de transformación digital. Y las telecomunicaciones juegan un papel fundamental en el tema de la transformación digital, ¿no? Incluso la transformación digital va más allá de lo tecnológico, va a un concepto mucho más amplio que es lo cultural. O sea, tenemos que hacer un cambio cultural a nivel de sociedad peruana, a nivel de universidad, a nivel de colegio, incluso a nivel de personas. Tenemos que ser conscientes que las tecnologías es lo que nos va a hacer que nuestra vida sea mejor. Por ahí tenemos que empezar en valorar la tecnología, pero si no valoramos la tecnología, nada está dicho. Lo importante, lo fundamental es concientizarse de que la tecnología es importante en el desarrollo de la sociedad actual. Por ahí viene el tema de la transformación digital. Hay ejemplos típicos positivos y negativos de la transformación digital. Por ejemplo, hay una empresa que hoy ya no existe, pero existió una empresa, de repente por ahí lo pueden ver por internet, que era la empresa llamada Blockbuster. Esta empresa, y ojo, no estoy hablando de muchos años atrás, estoy hablando de poquitos años, ¿no? Unos 10 años, quizás y un poco más. Existían tiendas, que era una empresa internacional, pero que las tiendas alquilaban, como ven aquí en la figura, videos, DVD con películas. O sea, aquí tenían ustedes todas las películas a estrenarse, incluso salían acá antes que, bueno, casi en el tema de, casi en el tiempo cuando se estrenaba. Primero se estrenaba, luego salía acá. Pero se vendían acá, todo, como se dice, frescas. Lo último de las películas tenían acá. Y esto era un boom a nivel mundial porque la gente quería ver películas, quería estar en casa, etcétera, etcétera. Y fue una de las primeras empresas mundiales en el rubro. Pero ¿qué pasó? Los administradores de esta empresa no vieron la tecnología, no se dieron cuenta de la importancia de la internet, no se dieron cuenta de la importancia del streaming. Por lo tanto, ellos se quedaron en tecnología, ellos creyeron de que la forma que estaban trabajando iba a perdurar y no se dieron cuenta que la tecnología le venía detrás, a pasos agigantados. Y hoy esta empresa ya no existe. Empresas como Netflix lo destrozó, ¿no? Y cuenta la historia, ¿no? Ustedes pueden ubicarlo ahí en la internet, que cuando Netflix recién empezaba, haciendo sus inicios
empresariales, ¿no? Sus ideas de tener un streaming para que la gente vea sus películas. Hubo una reunión empresarial entre la potencia de aquel entonces, que era el Blockbuster, con Netflix. Y Blockbuster, los funcionarios, un poco, dice la historia, hasta se mofaron, se rieron de ellos, ¿no? Dijeron, bueno, como tú eres una empresa que recién surges, me estás buscando a mí, que yo soy una empresa a nivel mundial con grandes ingresos anuales, ¿no? O sea, no concebieron ellos que una empresa pequeña le busque. Y lo dejaron ahí. Y hoy justamente esa empresa es la que eliminó al Blockbuster. ¿Qué sucedió acá? No hubo la transformación digital, ¿no? Blockbuster no visualizó lo que se venía tecnológicamente, ¿no? Se miró a sí mismo y no miró a lo demás. Y ahí fue la caída. Hoy en día esta empresa, Blockbuster, ya no existe. Solo hoy todo el mundo usa la Internet. Lo que estamos usando es tecnología. Estamos usando redes de datos hoy en día a través de esta plataforma de Netflix, ¿no? Entonces ahí tiene un ejemplo de lo que es la antitransformación digital, ¿no? El no mirar la tecnología hizo que una empresa tan grande fracasara. Pero también hay éxitos de transformación digital, muy conocido por todos nosotros, Uber, que son aplicaciones, básicamente son aplicaciones, ¿no? Que te van a permitir solicitar a los taxis y el más cercano llega inmediatamente. Incluso ustedes pueden pagar a través de la plataforma, ¿no? Ustedes saben en qué momento va a llegar, saben hasta el nombre del chofer, todo. Y el chofer también sabe hasta su nombre, porque usted está ya identificado en la plataforma. Entonces, ahí hay un ejemplo típico del uso adecuado de este concepto de transformación digital. Y hay que recordar que Uber no tiene fronteras, ¿no? No tiene empresas, no hay edificios detrás de ello. Todo está en el ciberespacio. Ahí, por favor, vean lo interesante que es una visión positiva en lo que es la transformación digital. Otro ejemplo exitoso y que lo estamos experimentando nosotros es justamente la educación. La educación tradicional, mire, suena raro decir, pero esto era como nos movíamos hace 5 o 6 meses. Yo recuerdo haber dictado en febrero de este año, justo en febrero, terminé un ciclo de verano en una universidad y así yo estaba. Hoy, en menos de 5 o 6 meses, menos, nos hemos ido a este mundo virtual. Hoy todo es virtual. Incluso cuando estábamos aquí en el mundo real, lo virtual no lo veíamos con buena cara. Hoy sabemos que la educación virtual, con las plataformas virtuales, es un elemento clave en el desarrollo educativo. Más, yo soy el convencido de que cuando ya regresemos a una situación normal, espero que sea muy pronto, tenemos que seguir manteniendo la educación virtual, porque la educación virtual nos ha dado ciertos conceptos que no era posible en una educación presencial. Un ejemplo típico, este video. Hoy se transforma en una necesidad crear videos educativos, que en el mundo presencial no era aparentemente necesario, ¿no? Entonces, aquí hay otro ejemplo de la transformación digital que nosotros estamos experimentando en el campo educativo. Esta foto que ven acá es el día 29 de agosto, hace pocos días, que se ha realizado en la universidad la inauguración del semestre académico 2022. Por aquí, acá estoy yo, ven, en la pantalla. Pues aquí hay un ejemplo, voy a repetir, importantísimo del concepto de la transformación digital. Señores, la transformación digital es uno de los puntales para el surgimiento, para la mejora positiva de una sociedad. Es muy importante porque políticas a nivel mundial se están dando, políticas en grandes países se están dando con respecto a la transformación digital. Nosotros en el país, nuestro país, aquí en nuestro país, en el Perú,
También se están dando normatividades sobre la transformación digital, pero hay un problema, que la masa crítica, o sea, nosotros en general, no somos todavía conscientes de la importancia de las tecnologías en muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Algunos sí, como por ejemplo la educación, pero ahora ahí aparece otro problema, que nuestra infraestructura de telecomunicaciones no está acorde con la transformación digital. Entonces queremos hacer una educación mucho más transversal, con mayor cantidad de peruanos que se beneficien. Problema de internet, el ancho de banda de internet no es adecuado, no hay equipos, ¿no? Los equipos se malogran también, ¿no? ¿Cómo se arreglan? Entonces ya viene todo un tema importante también en el éxito de la transformación digital, ¿no? Entonces es un tema bastante complejo que hay que saber enfrentar. Bien, con estas, con lo tratado, termina la primera parte de esta sesión número 1. Vamos a hacer un descanso para luego continuar con la segunda parte que corresponde a los organismos de estandarización. Nos vemos en unos minutos.